Hace siglos en el sur de Chile vivía el pueblo mapuche, pueblo conocido por su valentía frente a los conquistadores. Cuenta la historia que después de varias derrotas el pueblo se reunió en un gran consejo para escoger un solo líder, un toqui. Varios guerreros compitieron con la esperanza de ser ese escogido, pero solamente uno sobresalió, Caupolicán. Según la tradición, Caupolicán demostró su capacidad para liderar la lucha pasando una rigurosa prueba. Sostuvo sobre sus hombros un enorme tronco durante 2 días y una noche sin desmayar. La historia de Caupolicán es una que inspira porque nos habla de fuerza, resistencia, determinación. Nos habla de una necesidad común a los seres humanos, demostrar a otros nuestro valor. Pero además de eso, la imagen tiene también algo profundamente humano. Todos cargamos algo. Hay quienes cargan el peso de culpas del pasado, otros cargas de preocupación, miedos, temores o responsabilidades que se convierten en pesadas cargas que agobian, que aplastan, que quitan el sueño, que roban la paz. En nuestra cultura valoramos al fuerte, al que aguanta, al que resiste, al que lleva el peso sin quejarse. Esos son los estoicos, los inquebrantables. Esos son los que prueban que son muy capaces. Nosotros también admiramos y valoramos los caupolicanes. Pero la pregunta es si a eso es a lo que Dios nos ha llamado. Hace unos días estuve conversando con un querido hermano, un líder en la iglesia, a quien le contaba una profunda carga que tenía en mi corazón. Algo que realmente y profundamente me estaba agobiando, me estaba robando el sueño, el descanso y hasta la paz. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Te has sentido que el peso de la carga es tan genuino y real que no solo te agobia, sino que lo percibes como un desafío caupolicánico? Algo que tienes que soportar, que tienes que llevar. Bueno, así me sentía yo hasta que en comunión con Dios Él trajo a mi memoria una realidad. Tú no eres caupolicán. No te he pedido que cargues el tronco, no te he pedido que demuestres tus fuerzas, que te aferres a la carga. Y a este punto quizás te estás preguntando, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo fue que Dios le habló? Bueno, su palabra. Salmo 55, verso 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Tú no eres caupolicán. De hecho, el corazón mismo del evangelio tiene que ver con el hecho de que Cristo llevó la más pesada carga, la culpa de nuestros pecados, el peso de la cruz para que tú y yo seamos libres de la condenación. Pero también libres de nuestra tendencia a no soltar, a no descansar, a demostrar nuestro valor. Comenta el doctor Samuel Pagán que la palabra que se traduce al castellano como carga aparece solo en este versículo de toda la literatura bíblica y que el significado tiene que ver con una preocupación seria o una angustia mayor. En el caso del salmista, el peso era la traición, las amenazas de los enemigos. Eso era lo que le cargaba, eso era lo que le angustiaba y preocupaba. Pero David aprendió esta lección de la manera más profunda. Al comienzo de su oración llevaba el peso de su angustia sobre sus propios hombros, pero cuando finalmente echó su carga sobre Dios, el Señor le dio una paz gloriosa y una confianza nueva. Antes temía por su vida, ahora estaba seguro de que Dios no lo dejaría caer y que Él mismo haría justicia. David descubrió que cuando uno se aferra a sus cargas, esas cargas se convierten en cadenas, pero cuando uno las arroja, las echa sobre Dios, esas cadenas se rompen. Escucha, Dios no quiere que carguemos peso que solo Él puede sostener. Dios quiere sanarte del complejo caupolicánico. Una y otra vez a lo largo de la Biblia se nos invita a lanzar fuera lo que nos oprime, a soltar el control y a dejar que Él nos sustente. Cuando nosotros confiamos de verdad, la ansiedad se disuelve, el miedo pierde su fuerza y la paz de Dios toma su lugar. Esto necesitamos aprender, que no se trata de demostrar fuerza, no se trata de adoptar mentalidad caupolicánica, sino de confiar en la fortaleza de Dios. Por eso te pregunto hoy, ¿cuál es el tronco que estás sosteniendo? ¿Hasta cuándo lo vas a estar cargando? ¿2 días y 2 noches, 1 semana, toda una vida? ¿Hasta cuándo estás dispuesto a no descansar? Presta atención a la invitación de Dios, a lo que Dios te dice que hagas. Echa sobre Él tu carga y escucha lo que su palabra promete y Él te sustentará. Ese es el pináculo de la fe. Soltar el tronco que nos aplasta, dejarlo, echarlo
sobre Dios. Pero claro, eso requiere confiar plenamente en Dios. ¿Estás dispuesto a confiar en Él? La promesa de Dios no es que Él te sustentará primero y que cuando experimentes cómo Él te sostiene, entonces te sentirás confiado para soltar el tronco, la carga. No. La promesa no tiene que ver con que tú veas las manos de Dios sosteniendo el tronco para que salgas de debajo de su peso agobiante. No. El énfasis de la promesa está en su persona y poder y depende de cuán dispuesto estás a confiar plenamente en Él. Tú echarás la carga, la depositarás sobre Él y entonces Él te sustentará. La capacidad y fuerza de Caupolicán fue suficiente para sostenerle 2 días y 1 noche, pero aún el legendario guerrero tenía sus limitaciones. Su fuerza se iba a agotar en algún momento. Dios dice, tienes 2 opciones: aguantar hasta que la carga te aplaste o echarla sobre mí. Échala sobre el único que es omnipotente, que todo lo puede. Échala sobre el único que puede sustentarte y sostenerte. Dios dice, confía en mí, descansa en mí. No eres Caupolicán, eres hijo de Dios. Suelta la carga y descansa en Él. Y esta es hoy tu porción semanal de pan para el camino. Que Dios te bendiga.